Estamos en el capítulo 7. Hace 2 miércoles iniciamos este estudio acerca del sacerdocio de Jesucristo, el cual al parecer era un tema bastante profundo, el cual muchos de los que estaban en aquel momento, a los que se le escribe los hebreos, no entendían en cuanto a qué se estaba refiriendo en lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Los que estuvieron participando de ese estudio, estoy seguro que pudieran responder esta pregunta: ¿quién es Melquisedec? Brevemente, Melquisedec era un hombre común de los tiempos de Abraham, un hombre común de los tiempos de Abraham. Descartamos todo lo que las personas han estado quizás diciendo acerca de quién es Melquisedec. Sí era un rey y era un sacerdote de aquel tiempo, el rey de Jerusalén, y sacerdote particularmente del Dios Altísimo. No olviden, hermanos, que muchas religiones tienen sus sacerdotes, aún las satánicas tienen sacerdotes. O sea que cuando hablamos de sacerdocio no significa que se está refiriendo nada más que a Dios. Así que por eso valía la pena que se aclarara de que él era sacerdote del Dios Altísimo. Ese es solamente el hecho de por qué Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. No olvidemos que en los tiempos de Abraham aún no se había regido el tabernáculo. Quiere decir que no había lugar de reunión común así para el pueblo. O sea que lo que se practicaba era el sacerdocio de la familia y del hogar, donde el padre de la casa reunía quizás a sus hijos, a sus parientes, a todo lo que componía su patriarcado, y representaba a su gente delante de Dios, porque eso es lo que hace un sacerdote, representar al pueblo ante Dios. Como se está tratando de la iglesia, se necesita un sacerdocio superior. Hermano, nosotros no nos imaginamos ni tan siquiera un poquito cuánto nos hemos beneficiado del sacerdocio de Jesucristo, o sea, de que Él es nuestro sumo sacerdote. Constantemente, todos los días, estamos usando el sacerdocio de Jesucristo. Sin el sacerdocio de Jesucristo, nuestros cultos de oraciones no tuvieran ningún tipo de propósito, ni tuvieran ningún tipo de resultado. Nuestras oraciones en el hogar, tampoco. Nuestras oraciones en privado, tampoco. Porque es que nosotros no nos podemos acercar delante de nuestro Dios así nomás. Necesitamos a Jesucristo. Y acuérdense que lo que se está realzando en el libro de Hebreos es la persona de Cristo. Su inicio fue su superioridad sobre los ángeles. Ahora se está estableciendo su superioridad como sumo sacerdote. Y entonces se le tiene que dar un orden al sacerdocio de Cristo, y es por eso que se le asemeja al orden del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 7 y luego vamos a aclarar las frases que hay aquí que dijimos que nos pueden confundir, debido a que hay muchas personas que piensan, ¿no? Esta era una teofanía de Cristo, o este es un ángel, o un montón de cosas que dicen acerca de Melquisedec, las cuales no son ciertas y tenemos nosotros que estar seguros. ¿Okay? Comenzamos a leer. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, eso es Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Lo que estamos tratando es de derrumbar todos aquellos que creen que
en el tiempo de Abraham, hubo una teofanía de Cristo, el cual ejerció sacerdocio en aquel entonces, y que por eso se le está diciendo todo esto, que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, ni principio ni fin, porque vamos a aclarar todas esas cosas. Primeramente, esa frase, sin padre y sin madre, era un modernismo griego que indica una persona de padres o humildes o desconocidos. Eso es lo que significa la frase sin padre y sin madre. O sea, no quiere decir que no tenga padre. Es imposible que una persona no tenga padre. Recuerden que aún el mismo Cristo, cuando Él tuvo que encarnar en hombre, obviamente fue engendrado por el Espíritu Santo, pero tuvo que nacer de una mujer. O sea que aún el mismo Jesucristo nació de una mujer para poder venir a esta tierra como hombre. Así que es imposible que haya un hombre en la tierra que no tenga padre ni madre. Más bien, lo que está diciendo la frase es que existen pocos datos que se conocieran de la vida de Melquisedec. Por eso cuando yo les dije, ¿quién es Melquisedec? Simplemente se le está mencionando para poder asemejar el sacerdocio de Cristo a un orden diferente al levítico. ¿Okay? Eso es todo lo extraordinario de este hombre. Pero como Melquisedec, habían en la época de Abraham otras personas como él o semejantes a él en lo que él hacía, y muchos sacerdotes. ¿Okay? Así que esta frase muestra que existían pocos datos acerca de su familia. La frase sin genealogía, más bien es como la frase anterior. ¿Okay? No existen documentos, no hay nada que atestigue, no se puede trazar su descendencia. ¿Okay? Recuerden que no se necesitaba, como los levitas, trazar una descendencia como requisito para poder oficiar como un sacerdote. Él era sacerdote y rey de Jerusalén. Los levitas, como era un sacerdocio que iba de familia, de generación en generación, ellos sí necesitaban trazar una genealogía para ellos comprobar de que eran levitas y poder oficiar como tales. Pero fuera de los levitas, ninguna persona tenía por qué trazar su genealogía. Muchos de nosotros mantenemos lo que se le dice el árbol familiar. ¿Algunos lo tienen? ¿Tienen árboles familiares? ¿Algunos lo tienen? Nosotros se lo hicimos a nuestros niños. ¿Okay? ¿Hasta dónde atrás usted puede trazar? ¿Hasta su tatarabuelo a lo mejor? ¿Bisabuelo, tatarabuelo? ¿Puede mencionar el tatarabuelo? ¿Usted, Mercedes? ¿Usted sabe quién fue su tatarabuelo? ¿Su bisabuela? Tampoco. Porque noten cómo aún nosotros mismos, si vamos hacia atrás, quizás llegamos a nuestros bisabuelos. Ahí se acabó toda la documentación, ya no hay más información. ¿Eso significa que yo no tenga genealogía? Claro que yo tengo una genealogía, pero no la conozco. Entonces, cuando se dice sin genealogía, es que no hay un documento que pueda trazar toda la descendencia de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, seguimos cuando dice aquí, sin principio ni fin. Entonces, ahora a esa sí se pone más difícil, ¿verdad? Sin principio ni fin. Bueno, en ningún momento esto significa que Él sea el alfa y la omega. ¿Ok? Lo mismo que las otras frases. Simplemente que se desconoce tanto la fecha de su nacimiento como la fecha de su muerte. Eso es lo que se está refiriendo a la frase sin principio y sin fin. ¿Cuándo nació Melquisedec? Nadie sabe. Él no le dijo a Abraham. O sea, el poquito tiempo que estuvieron allí, Abraham entregando los diezmos y teniendo la compañerismo entre ellos, no le dijo. Y aparte de eso, no tenía por qué haber quedado registrado. Ni su fecha de nacimiento, ni tampoco su fecha de muerte. La historia no registra estos datos. Puede ser que sí, que en el tiempo aquel de Melquisedec lo hubieran registrado o se supiera. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreo es que no hay un libro histórico que haya retenido los datos
acerca de este hombre. No se puede encontrar. Eso es lo que significa sin principio ni fin. Ahora, esa otra frase aquí en el versículo 3, que es el que nos está detallando a Melquisedec, cuando dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante al Hijo de Dios. ¿De qué se trata esto? Bueno, vale aclarar. Primeramente está diciendo semejante, que no dice igual, ¿ok? Entonces, aquel que pensaba que era una teofanía de Cristo, o sea, que Melquisedec era una teofanía de Cristo por las frases anteriores, bueno, aquí sí que se tuvo, como dice, que morder el dedo. Porque si es Cristo, ¿cómo va a ser semejante a Cristo? ¿Entiende? Si Melquisedec era una teofanía de Cristo, ¿cómo él va a ser hecho semejante al mismo Cristo? Es inconcebible. O sea, se está refiriendo a otra persona, a otro hombre, ¿ok? O sea, que si hubiera sido Cristo, no hablaría en estos términos, ¿ok? ¿En qué aspecto eran semejantes? Bueno, hay 7 cosas que Hebreos dice que es donde se halla la semejanza entre Melquisedec y el Hijo de Dios, que nosotros sabemos que es Jesucristo. 7 cosas, que voy a mencionar versículos bíblicos, no sé si usted quiera escribir los detalles, pero obviamente no podemos detenernos y leer cada uno de estos versículos, pero le voy a decir las citas bíblicas para que ustedes vean dónde se encuentra la semejanza entre ambos. Bueno, la número 1, les dije 7. Número 1, ambos eran hombres. ¿Okay? Tanto Melquisedec como Cristo es hijo de hombre. Hebreos 7:4, Primera de Timoteo 2:5. Ambos, cuando yo digo ambos, estoy refiriéndose a Melquisedec y a Jesucristo. Ambos eran sacerdote y rey. ¿Okay? Eso yo lo expliqué en el estudio pasado. Quizás habían varios reyes, quizás habían varios sacerdotes, más cuando se estaba tratando de la dispensación patriarcal. O sea, habían muchos sacerdotes en aquel entonces, porque esa era la manera de oficiar en esos días. Habían varios sacerdotes, habían varios reyes, pero habían pocos que eran sacerdote y rey a la vez. ¿Entienden? Porque entonces Melquisedec se asemeja a Cristo en cuanto a esto. Nosotros sabemos que Cristo es sacerdote y rey. Varias citas bíblicas, como son Génesis 14:18, Zacarías 6, del 12 al 13, Isaías 32:1, Mateo 2:2, o sea, para referirnos a ellos como sacerdote y rey. Bueno, la tercera semejanza es que ambos fueron designados por Dios. Si leemos aquí en Hebreos 7:21, dice claramente, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ambos fueron designados por Dios. La cuarta semejanza es que ambos fueron llamados Rey de justicia y Rey de paz, lo cual es el significado de Salem, ¿okay? Pero ambos llevaron estos títulos, Isaías 9:6, Hebreos 7:2. Ahora, de igual manera, la quinta semejanza, que se ignora la genealogía de Melquisedec, ¿cómo lo podemos asemejar a Cristo? Si sabemos que la palabra de Dios detalla la genealogía de María, la genealogía de José. ¿En qué se asemeja que ambos no tienen genealogía? Bueno, ya sabemos ya que Melquisedec simplemente que no hay datos. Bueno, Jesucristo, ¿okay? Aunque se fue trazando la genealogía, recuerden que Él apareció súbitamente en el pueblo de Israel. O sea, fue de repente. Bueno, cuando el ángel anunció a María que iba a concebir del Espíritu Santo y le anunció a José que
que en sueños recibiera a María. Eso fue algo súbdito, o sea, no se esperaba que en aquel momento Jesús fuera a nacer. Y aunque Jesús viene de la genealogía de María, nosotros sabemos que su padre no fue José, su padre fue el Espíritu Santo, ¿ok? El mismo Espíritu Santo. Así que como hijo de hombre, ¿ok?, sí tiene genealogía, pero como hijo de Dios, Jesús no tiene genealogía porque Él es Dios. Entonces, por eso ambos se ignora no tienen genealogía. ¿Okay? También la sexta semejanza es que ambos no descienden del sacerdocio levítico, según los versículos 13 al 16 de Hebreos 7. Y la séptima es que ambos desarrollan el sacerdocio patriarcal. Y esta es la clave de poder entender este orden de sacerdocio. Es el orden del sacerdocio patriarcal, que es sacerdote y rey a la vez. ¿Okay? Ahora, ¿por qué tenía que Cristo venir según el orden de Melquisedec? ¿Okay? Bueno, porque no podemos asemejarlo al sacerdocio levítico. ¿Okay? Quiero explicar esto bien porque todo el sacerdocio de Levítico es prácticamente típico de Cristo. ¿Okay? Es prácticamente un anticipo, un prototipo de Cristo. ¿Okay? Pero Cristo tiene que venir de otro orden sacerdotal, no puede ser del Levítico. ¿Okay? ¿Por qué razón? Bueno, número uno, ¿okay?, porque el sacerdocio de Cristo viene a ser un sacerdocio permanente. Recuérdense que el Levítico iba pasando de uno a otro, pero una vez que Cristo vino y comenzó a ser sumo sacerdote, ya es para siempre. Y número dos, ¿de qué tribu nació Cristo? ¿De Leví? No, Él nació de la tribu de Judá. Entonces no se podía asemejar el sacerdocio de Cristo al Levítico. Él nace de la tribu de Judá, ¿okay? Que precisamente de los 12 hijos de Israel, Judá siempre fue el intercesor. Si usted lee la historia de todos los hijos de Israel, vemos cómo siempre Judá es el que está intercediendo por sus hermanos. O sea que precisamente de ese tipo, de esa tribu es que viene a nacer Jesucristo. ¿Okay? Vamos a hallar una comparación entre ambos sacerdocios, pero el de Cristo con el Levítico, ¿okay?, para que ustedes vean que hay diferencias, aunque este es un poquito difícil de explicar, aunque el Levítico es prototipo de Cristo, pero hay diferencias entre ambos sacerdocios. ¿Okay? Primeramente, el sacerdocio de Cristo es celestial, el Levítico es un sacerdocio terrenal. ¿Okay? Segundo, Cristo viene a ser el Cordero de Dios, ¿okay?, y una ofrenda para siempre. En el sacerdocio de Levítico, la ofrenda era de animales y varios tipos de animales, ¿okay?, y era una continua. O sea, mientras que Cristo fue una sola ofrenda, en el sacerdocio levítico fueron muchas ofrendas. Nadie se puede imaginar los miles y miles de animales que sacrificaron en aquel, porque diariamente serán miles de sacrificios que hacían en aquel tabernáculo. Por eso es que el sacerdocio de Cristo fue consumado para siempre. El Levítico nunca estaba concluido. Cristo ofrece un perdón eterno. El Levítico ofrecía un perdón temporal. Cristo santifica al creyente. El Levítico no cambiaba al pecador. Más bien el sistema sacerdotal levítico lo que hacía era expiar o propiciar, o sea, calmar la ira de Dios para poder perdonar al ofrendante, pero no cambiaba al ofrendante, que esa es la diferencia de lo que viene a ser Jesucristo con su sangre y con su Espíritu Santo en la vida de nosotros. Por eso es que todo aquel sistema era continuo, y continuo, y continuo, porque no cambiaba la persona. Sí se ofrecía perdón,
Y en esto no podemos equivocarnos, hermano. El sacerdocio levítico fue establecido por Dios. Eso no fue idea de hombres. Fue establecido por Dios. ¿Okay? Y Él lo estableció, ya sabemos ya, ¿okay? Teniendo en mente a Cristo, pero en el tiempo que se ejerció el sacerdocio levítico, tuvo su propósito, tuvo su función. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquel pueblo no podía recibir absolutamente nada si no se presentaba ante Dios con ofrendas y sacrificios, si no celebraban el día de la expiación una vez al año. Pero la diferencia es que no cambiaba las vidas. Era una cosa así, continua. A diferencia de lo que pasa con nosotros hoy, que sí el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas, mientras que Cristo nos va limpiando de nuestros pecados. La última frase, permanece sacerdote para siempre. ¿Okay? Por eso le digo, hay tantas frases en ese versículo 3 que pueden confundir a las personas y es donde pueden dispararlas a pensar de que este es un ser supernatural, un hombre extraordinario. Permanece sacerdote para siempre significa que Melquisedec fue un sacerdocio hecho semejante a Cristo hasta donde el tipo imperfecto podía representar lineamientos del perfecto arquetipo Cristo. Si Melquisedec fuera el sacerdote para siempre, entonces hoy tuviéramos no uno, pero dos sacerdotes, si él hubiera permanecido sacerdote para siempre. ¿Okay? Pero no es Melquisedec como persona quien ha permanecido sacerdote para siempre, sino el tipo de sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio que acabé de mencionar? El patriarcal, no el levítico, el patriarcal. O sea, cuando se combina rey y sacerdocio a la vez. Eso es lo que ha permanecido para siempre. O sea, no es Melquisedec, sino es el tipo de sacerdocio. El Redentor, Cristo, tenía que ofrecer un sacrificio totalmente diferente. O sea, una nueva esperanza para eliminar el pecado. Una nueva vía de acceso a Dios. ¿Okay? Como Cristo no nació del orden levítico, sino nació de Judá, debe de ser asociado con otro sacerdocio. En este caso se le asocia con el de Melquisedec. Pero el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdotes humanos y judaicos. O sea que aunque aquí en hebreo se le está asemejando al de Melquisedec, el de Cristo es superior a cualquier sacerdocio humano que se haya ejercido sobre esta tierra. El de Melquisedec solo puede ser semejante, o sea, solo exalta el ministerio único, intransmisible del Hijo eterno de Dios. ¿Okay? Por eso es que como Cristo permanece sacerdote para siempre, ¿okay? Queda abolido con cualquier sacerdocio de todas esas religiones, los cuales creen que son transferibles, como el sacerdocio de los católicos, el sacerdocio de los mormones. O sea, todo eso queda abolido, ¿okay? Porque Cristo es sacerdote para siempre. Sí les dije que el sacerdocio de Levítico era tipo del de Cristo. O sea, sería un estudio bastante extenso, que será otra materia de estudio, entrar en hallar cada semejanza de lo que hay en el sacerdocio levítico con el de Cristo. Porque, hermanos, cada función, cada pieza de aquel tabernáculo que hacía posible el sistema de sacrificios, ¿okay? Todo aquello era prototipo de Jesucristo. O sea, fue originado con el de Cristo en mente. Mientras que el levítico era débil e ineficaz, y eso lo veremos aquí más adelante en el versículo 18, ¿okay? Cristo es eficiente y para siempre. Pero, por ejemplo,
si vamos a hablar solamente hablando de la puerta del tabernáculo, nosotros sabemos que hoy día, como dice Juan 19, Cristo es la puerta al cielo. Igual que se ponía un cordero en aquel altar de bronce, Cristo mismo se pone en el lugar del pecador. Igual que estaba aquel altar del sacrificio. ¿Cuál es el altar del sacrificio? Es la cruz. ¿Okay? Cristo es la ofrenda por el pecado. Él es la fuente donde el sacerdote se purificaba. Él es el candelero en el lugar santo. Y para todo esto tenemos versículos en Juan, donde nos está apoyando de que Cristo es todo esto. Cristo es la mesa con los panes. Él es el altar del incienso. ¿Por qué? Porque en su nombre oramos. Es el arca del pacto del lugar santísimo. La ley, el pan, la vara reverdecida, la misma presencia de Dios, el sumo sacerdote. O sea, Cristo es todo. Todo lo que es el sistema levítico. ¿Okay? Pero entendieron a través de este estudio por qué no se le puede más bien asemejar el sacerdocio de Cristo al levítico. ¿Cuáles son las razones? Muchas, ¿verdad? Muchas razones. Aunque todo el sacerdote de Levítico figuraba a Cristo, ¿verdad? Aunque figuraba a Cristo, ¿okay? Número uno, porque se necesita un sacerdocio para siempre. Número dos, porque Cristo nació de la tribu de Judá. Cuando decimos un sacerdocio que permanece para siempre, es el que viene a establecer Cristo, es el que estamos hoy nosotros como creyentes disfrutando, gozando prácticamente de ese sacerdocio de Jesucristo. Cristo establece ese sacerdocio patriarcal, ¿okay? Teniéndolo a Él como sumo sacerdote, por eso se nos pide a nosotros de que gobernemos bien nuestras casas. Así que siempre había escuchado, no sé, a lo mejor no entre ustedes, de que este tema acerca de Melquisedec era un tema complejo, confuso. Tenía algunas personas quizás confundidas en cuanto a quién era Melquisedec, pero vamos a dejar ya ese tema atrás para continuar con nuestro estudio de Hebreo el próximo miércoles. Pero a la hora de que nos hablen de Melquisedec, ya sabemos ya que era un hombre normal, como cualquiera de los tiempos de los patriarcas, que ejercía un orden sacerdotal patriarcal. Cuando hablamos de sacerdocio patriarcal es ser sacerdote y rey a la vez. ¿Okay? Los levitas, fíjense que después de eso Dios establece el sistema sacerdotal levítico, pero ellos no se metían a gobernar ni a juzgar las cosas del pueblo. Para eso hubieron jueces y para eso hubieron reyes. Es más, muchos de ellos cuando se atrevían a ejercer cualquier tipo de función sacerdotal, metían en problemas con Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios había establecido el sistema sacerdotal para los levitas separado por completo de lo que es el gobierno del pueblo. ¿Okay? Tanto el gobierno teocrático a través de jueces como después a través de los monarcas. ¿Okay? No se mezclaba. Ya para los días de Jesús los sacerdotes se metían bastante en política y ejercían poderes. Eso lo podemos ver en los juicios que le hicieron a Cristo, cómo se involucraron Anás y Caifás. Pero bueno, ese sistema sacerdotal levítico más bien se fue como desviando de su origen y más bien mezclándose y corrompiéndose a través de que pasaron los años. Pero no había eso de ser sacerdote y rey. Cuando Cristo viene, ese es ese tipo de sacerdocio que hoy usted y yo gozamos, de que Cristo es nuestro rey y Él es nuestro sacerdote. Cuando decimos Él es nuestro sacerdote, significa que Él nos está representando ante Dios. Por eso vamos a Él en oración. ¿Okay? Y acabamos de leer en Hebreo
que Él es un sacerdote que sabe compadecer porque fue tentado en todo. O sea, Él conoce nuestras necesidades y así nos representa. Pero un rey, que esa es otra de las cosas interesantes, la función de un rey no era tan solo dar órdenes y ya. Esa no era la función de un rey nada más. Un rey estaba encargado de que todas las cosas en su pueblo andaran bien, de proveer, ¿okay? Proveer economía, y por eso es que él tenía que lidiar y gobernar el pueblo. Pero entonces en Cristo podemos también tener un rey que me dice, entrégame tu vida que yo voy a gobernar tu vida. Yo voy a proveer para tus necesidades, yo voy a proveer para tus asuntos, yo voy a estar al tanto. Nosotros sabemos que los reyes de este mundo, que tienen la responsabilidad de proveerle al pueblo dirección, tan corruptos, porque más bien lo que hacen es alimentarse ellos mismos y enriquecerse ellos mismos, pero verdad que nuestro Señor no es así. Quiere decir que cuando Él es nuestro rey, es porque verdaderamente Él quiere gobernar nuestras vidas, quiere proveer para nosotros. Así que Él hace ese tipo de función doble, rey y sacerdote. Me provee, intercede por mí ante Dios. ¿Okay? Señor nos bendiga.